Quiero agradecer a Bayer por este espacio que nos brinda dentro del Congreso Colombiano de Urología, que por primera vez es virtual, dadas las circunstancias que vive el mundo, pero que no lo hace menos interesante y lleno del contenido científico al cual estamos acostumbrados. Y quiero darle la introducción al doctor Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona y quien es ampliamente conocido por muchos de nosotros y quien nos ha acompañado en muchos de nuestros eventos presenciales en el país. Doctor Alcaraz, bienvenido. Quiero daros un enorme abrazo a todas las urólogas y urólogos colombianos, que pues este año vais a tener que disfrutar del Congreso colombiano de forma online. Yo creo que de una forma muy inteligente se están haciendo una serie de grabaciones para el Congreso. Felicitar a toda la Junta Directiva por la iniciativa y no dejar que se apague este año el Congreso, diluido en este mare magnum de conferencias online que estamos teniendo, pero creo que la iniciativa es maravillosa. Estoy deseando poder volver a mi querida Colombia. El último congreso pues estuve de forma presencial en la costa colombiana, disfrutando pues, de sus gentes, de su maravilla y todos mis amigos colombianos. Lo dicho, deseando daros un abrazo de forma presencial y agradecer en este caso a Bayer la oportunidad que me da de que nos podamos ver en directo. Existen algunos estudios, doctor Alcaraz, que nos muestran que el estadio M0, castración resistente, no existe cuando se utilizan imágenes de nueva generación. ¿Cree usted que esto impacta el tratamiento de este tipo de pacientes? Esta pregunta va directamente dirigida a la forma como estamos estadiando el cáncer de próstata avanzado. Es decir, si lo estamos estadiando de forma tradicional, convencional, gammagrafía y taco-resonancia magnética para ver adenopatías retroperitoneales, mediastínicas, metástasis viscerales, o lo estamos haciendo con técnicas más sensibles, como son los PET-TACs, con colina o con PSMA, los que tienen la suerte que todavía es más sensible que la colina. En cuanto a si existe el estadio M0 o no existe, o realmente nuestra incapacidad diagnóstica, hombre, todo apunta a que más bien es nuestra incapacidad para el diagnóstico, ¿no? Excepto algunas recurrencias locales, si hay PSA en progresión, quiere decir que existen células prostáticas productoras de PSA y por tanto, muy probablemente, enfermedad metastásica. El estudio al que hace referencia es un estudio que se realiza, que son 200 pacientes, que se denomina una población Spartan-like, que es una población parecida al estudio Spartan, pero que por otra parte es absolutamente igual que la del estudio Aramis, que son pacientes resistentes a la castración que han progresado a la deprivación androgénica sin metástasis detectadas por gammagrafía o por TAC y que tienen una velocidad de doblaje de PSA inferior a los 10 meses. Pues bien, lo que ese estudio nos dice es que realmente encontramos captaciones con ese PSMA en algo más de la mitad de los pacientes, fuera del territorio pélvico. Es decir, que sería enfermedad metastásica. Encuentra un 39% de captaciones en mediastino o en retroperitoneo, M1A, un 24% de captaciones en hueso, M1B, o incluso un 6% de captaciones viscerales y hígado o pulmón, M1C. Quiere decir eso que, cuanto más afinemos en el diagnóstico, vamos a ser capaces de detectar más captaciones extrapélvicas de células prostáticas, al fin y al cabo. Pero eso no debe cambiar nuestra indicación, porque la población, como queda definida no solamente en Aramis, sino en Prosper o en Spartan, es pacientes que progresan al PSA estando bajo castración
y que no diagnosticamos metástasis por gammagrafía ósea o por TAC tóraco abdominal. Esa es la definición. Y que tengan un PSA doubling time menor de 10 meses. Por tanto, la respuesta es: somos mejores para detectar dónde están esas células productoras de PSA, pero la población y la indicación de los fármacos son con los pacientes diagnosticados por TAC y por gammagrafía ósea. Muchas gracias, doctor Alcaraz, por su respuesta. Y aquí quisiera hacer énfasis en que los estudios en el escenario castración resistente sin metástasis fueron hechos, como nos los explicó suficientemente bien el doctor Alcaraz, con imágenes tradicionales o con imágenes convencionales y no con PET. Hago esta aclaración porque en Colombia tenemos la posibilidad de hacer PET con colina y PET con PSMA. Recordemos que los estudios en este escenario fueron hechos con imágenes convencionales, llámese por convencional, gammagrafía ósea y tomografía. Tenemos, doctor Alcaraz, en este momento 3 moléculas para tratar a estos pacientes con enfermedad de castración resistente sin metástasis. ¿Cuál cree usted que son los beneficios clínicos que nos brindan estos tratamientos? Es cierto que tenemos varias moléculas y el desarrollo de las mismas ha sido prácticamente simultáneo, a pesar de que unos pocos meses antes aparecen en enzalutamida, palutamida, pero posteriormente, en cuestión de meses, aparece darolutamida, y los datos de supervivencia los tenemos de forma simultánea para las tres moléculas, lo cual es una maravillosa noticia para los pacientes afectos de cáncer de próstata avanzado, en este caso resistentes a la castración sin metástasis. Pues bueno, los datos de eficacia, lo más interesante en cuanto a eficacia es que son muy consistentes. Las 3 moléculas han demostrado de alguna forma una eficacia, y los datos, existen pequeñas variaciones, pero que yo personalmente no las considero especialmente relevantes, las variaciones. Lo que sí que encuentro muy importante es que cuando valoramos lo que primero se publicaron, por la evolución de los ensayos clínicos, el objetivo primario, ¿no?, que era MFS, la supervivencia libre de metástasis. Y lo que nos damos cuenta es que de forma consistente los 3 fármacos consiguen retrasar las metástasis en prácticamente 2 años, entre 22 y 24 meses, los diferentes ensayos clínicos, diferencias nimias. Yo a eso le doy un valor muy relevante, y de eso lo enlazaremos luego con la calidad de vida. Y la segunda noticia es que un año después se publican ya los datos de supervivencia global, cuando ya los ensayos clínicos han sido suficientemente maduros. Y de nuevo encontramos unos aumentos de supervivencia para las 3 moléculas muy consistentes, ¿no? Muy consistentes, de alrededor de un año. Cuando se miran los hazard ratios, varían entre el 22% para polutamida, al 31% de la darolutamida, un 27% creo que es para enzalutamida, pero realmente aumentos de supervivencia muy relevantes. A mí, como soy persona de concepto, intento que sea claro, yo diría: mire, estoy retrasando en 2 años las metástasis, pero además ese retraso de las metástasis no me está haciendo que sean menos eficaces los tratamientos posteriores. ¿Por qué? Porque soy capaz incluso de aumentar la supervivencia. Por tanto, yo creo que los datos son maravillosos. El hecho de que yo haga que estos pacientes vivan un año más es muy importante, y creo que es todavía, no sé si igual de importante o más importante, el hecho de que yo retrase las metástasis en estos pacientes. Las retraso en 2 años. Eso quiere decir que la instauración voy a tener un paciente libre de metástasis más allá de 3 años y medio.
y realmente el hecho de hacer metástasis y el dolor que suele venir asociado a ella, pues es algo que incrementa mucho la percepción de salud a pesar de estar ante un cáncer de próstata avanzado. Excelente resumen de la eficacia de los tratamientos, doctor Alcaraz. Y quiero enfatizar que el objetivo principal de los 3 estudios en este escenario fue la sobrevida libre de metástasis, un subrogado del cual no estamos muy acostumbrados en cáncer, pero que fue aprobado de hecho por la FDA y que en los resultados finales se tradujo en sobrevida global. Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece el perfil de seguridad que tienen estos medicamentos antagonistas del receptor androgénico de nueva generación? En términos de perfil de seguridad, realmente estamos ante la, 3 drogas con resultados, ya hemos visto, resultados en eficacia excelentes, con retraso de las metástasis, con aumento de 1 año aproximadamente en la cantidad de vida. Pero realmente tienen una gran trascendencia que son fármacos muy seguros. Eso lo vemos en los ensayos en fase 3, que los 3 que son fármacos con una tasa de abandono del estudio muy baja, prácticamente igual que en el grupo control, el grupo de privación androgénica. Sin embargo, existen una serie de efectos adversos que son de especial preocupación dentro de lo bien que de los pocos efectos adversos que tienen estos fármacos. Y eso son lo que se conocen como efectos adversos de especial interés, que son los relacionados con los inhibidores del receptor androgénico. En este caso, pues la palutamida, la ENSA o la darolutamida. Esos efectos adversos de especial interés básicamente son de 2 esferas. La primera sería efectos en lo que es el cansancio, el cansancio de la fatiga en estos pacientes. A veces es difícil de distinguir en las publicaciones porque cuando se publican está la astenia y la fatiga, es difícil de deslindar, pero diríamos que sabemos que hay, no todos los pacientes, pero un porcentaje de pacientes que desarrollan este cansancio. Eso lo sabemos de los fármacos más tradicionales, como la enzalutamida, que ha sido probada en CTRCN1, luego en hormonas sensibles, y también recientemente de apalutamida, que también ha sido probada pues, en CTRCN0, que es lo que nos atañe hoy, pero también en los monosensibles, ¿no? Y sabemos que existe ese aumento del cansancio. Entonces, para mí la forma mejor de medir ese aumento de cansancio es cuánto aumenta sobre el grupo control. Y eso viene a ser del orden de algo más del 10% de pacientes que presentan esa fatiga. También es cierto que esas fatigas en grado 3 pues no suele pasar del 2-3% de los pacientes, que son las que te obligan a abandonar el tratamiento. Pero es indudable que hay un efecto bastante consistente de fatiga que tenemos que estar atentos, que suele pasar en los primeros meses de tratamiento y que en algunos pacientes nos obliga a abandonar. Pues bien, la darolutamida tiene un pequeño aumento del orden del 4% en el estudio de fatiga respecto al grupo control. Parece que haya menos fatiga. Esto por una parte. Esa fatiga puede estar relacionada con caídas y fracturas que también están aumentadas en un cierto porcentaje, tanto en otros estudios de drogas como ESA o como apalutamida, un porcentaje pequeño, pero que existe. Esto no se aprecia en el ensayo clínico de darolutamida.
Esas caídas, fracturas, que yo de alguna forma las puedo relacionar con el cansancio, pero probablemente también con, con, con el cambio cognitivo que pueden sufrir algunos pacientes tratados con inhibidores del receptor androgénicos. La glutamina en sus estudios preclínicos pues apenas pasaba, creo que el paso de la barrera hematoencefálica es del 3% del fármaco, la concentración es el 3% de la concentración plasmática. Y probablemente eso hace que su perfil de seguridad pues, sea más favorable en estos aspectos, en aspectos de deterioro cognitivo o de cambio de la percepción cognitiva. Son entonces medicamentos seguros, como nos lo muestra el doctor Alcaraz, con diferencias sutiles entre ellas. Una que podemos destacar es el cruce de la barrera hematoencefálica, que con la darolutamida va a ser menor, traduciéndose esto en menores efectos a nivel del sistema nervioso central. Conociendo, doctor Alcaraz, que los pacientes con cáncer de próstata castración resistente no metastásico son pacientes con poca sintomatología, ¿qué impacto van a tener estos medicamentos en calidad de vida? El tema de la calidad de vida siempre es muy debatido, absolutamente importante. Otra cuestión es los cuestionarios, como las medimos, que a veces valoran aspectos que no siempre son trasladables a lo que es un paciente con cáncer de próstata avanzado. Pero bueno, ¿qué sabemos en el escenario resistente a la castración MC? Pues sabemos cosas importantes. Lo primero es que el paciente tiene un buen estado general, a pesar de haber estado recibiendo deprivación androgénica durante habitualmente varios años, a la progresión de la enfermedad localizada. Son pacientes que tienen buen estado general. Y lo que sabemos es que no se deteriora más la calidad de vida de estos pacientes. Primera, con ninguna de las moléculas se deteriora más. Y eso es algo muy importante. Antes decía que antes de que tuviéramos los datos de supervivencia, pues teníamos los datos de MCS, de retraso de la metástasis. Bueno, una condición que es importantísima para que realmente tener en valor la MFS, el retrasar la metástasis, es que no deteriore el estado, la calidad de vida de los pacientes, ¿cierto? Y esto se cumple. Si nos concentramos en darolutamida se hicieron 4 cuestionarios diferentes de calidad de vida. En ninguno de ellos empeoró y en algunos de ellos mejoró. Esto me lleva un poco también a los Patient Reported Outcomes, los PROs, ¿no? Y para mí el más importante de todos son los referidos a dolor. Pues en el ensayo de Adami se vio como el inicio del dolor se retrasaba en los pacientes con darolutamida. Para mí eso es suficiente justificación. Pero además uno de esos 4 cuestionarios de calidad de vida fue el PFI. El BFI es relacionado con dolor, tiempo a la instalación de dolor y progresión en la escalada del dolor, y en los dos fue retrasado por la darolutamida. Por tanto, calidad de vida se mejora no solo con darolutamida, también con ENZA o con apalutamida, pero darolutamida lo hace de una forma muy contundente, muy contundente. ¿Por qué tiene eso valor? Pues tiene valor porque no solamente alargamos la vida, sino que el periodo de esa vida, de esos más de casi 6 años de vida que tienen estos pacientes, realmente la parte más negativa, que es la parte tratada de forma agresiva, con quimioterapias, con mórficos, se acorta. Es decir, no solamente le doy un año más de vida, sino como alargo mucho el periodo libre de metástasis y por tanto libre de dolor y de deterioro de la calidad de vida, realmente la parte más terrible de la enfermedad probablemente se acorta a 1 año
o poco más de un año. Y yo creo que eso es el gran éxito del tratamiento temprano con los inhibidores del receptor androgénico en esta fase de la enfermedad presidente de la castración sin metástasis. Es muy interesante cuando analizamos los estudios, si ustedes van al detalle de por qué se midió la calidad de vida, es una muy buena forma de explicar una condición, digamos, importante en este tipo de pacientes. Y lo voy a hacer gráficamente. El paciente con enfermedad de castración resistente es un paciente que no tiene metástasis en este escenario y que no va a tener síntomas. Ese paciente yo le voy a empezar un medicamento que potencialmente tiene efectos secundarios y que potencialmente secundarios a estos va a tener efectos deletéreos sobre su salud o sobre su calidad de vida. Entonces, esta es la razón que explica por qué se midió calidad de vida en estos estudios. Cuando nos vamos más adelante, entonces los estudios que probaron que son efectivos en términos de retrasar ese tiempo a que lleguen las metástasis y por ende los efectos que genera la enfermedad. Pero cuando yo tengo un paciente al frente y le estoy explicando esto y le estoy explicando que son medicamentos efectivos y que va a durar mucho tiempo sin que lleguen las metástasis, el paciente también va a querer saber si va a estar en la misma condición que si simplemente esperara a que llegaran las metástasis, porque de hecho está bien, no siente nada. ¿Cuál es el punto? Los estudios midieron calidad de vida precisamente para saber cuál es el impacto en ese sentido con respecto a los medicamentos. Y cuando comparamos calidad de vida en el paciente tratado y en el paciente en placebo, en este caso lo que hacíamos tradicionalmente hasta esperar que llegaran las metástasis, nos damos cuenta que midiendo calidad de vida, la calidad de vida va a ser similar en ambos grupos. En otras palabras, poniendo el medicamento que sabemos que es efectivo en retrasar la sobrevida libre de metástasis y la sobrevida global, no vamos a afectar su calidad de vida, pero sí va a tener un beneficio a largo plazo cuando lo comparamos con ese paciente que no recibe el medicamento, que va a tener las metástasis más rápido y que va a tener efectos secundarios causados por esas metástasis. Entonces, esta es la explicación de por qué se midió calidad de vida y por qué es importante medir calidad de vida cuando tenemos medicamentos en este escenario castración resistente sin metástasis. Siguiendo con otra pregunta, sabemos que muchos de estos pacientes son polimedicados por otras patologías. Quisiera saber qué potenciales interacciones medicamentosas debemos tener en cuenta o qué debemos tener en cuenta a la hora de prescribir en este escenario, pensando en que estos pacientes puedan estar con otros tratamientos. Sin duda las interacciones son algo a tener en cuenta. Estamos hablando de pacientes habitualmente de 70 años, creo que eran las edades de 70 a 72 años, la edad media de cualquiera de los ensayos clínicos que estamos mencionando. Y bueno, pues todos sabemos, hipertensión, diabetes, diferentes fármacos, hipercolesterolemias, politratados, descoagulantes. Evidentemente las interacciones tienen un peso. En nuestra práctica clínica, nosotros lo que hacemos es indicar un fármaco, ¿no? Indicamos un fármaco y el paciente llega a la farmacia hospitalaria, en nuestro medio es de dispensación hospitalaria de cualquiera de estos fármacos, y ahí es el farmacólogo clínico el que, viendo todo lo que toma el paciente, pues igual te llama y dice: Antonio, que tenés una interacción con este medicamento y sería mejor que utilizara en vez de la trata B. Eso nos lo encontramos, esa consulta. Yo diría que es importante. Sabemos también del perfil de seguridad en este aspecto en cuanto a interacciones, que es muy, muy positivo con darolutamida, pero en general yo creo que cualquier inhibidor del receptor androgénico suele ser bueno. Pero, sin duda, pues no deja de ser un valor añadido. Además del no cruce o bajo cruce de la barrera hematoencefálica que nos lo aclaró el doctor Alcaraz, quiero destacar también la poca interacción que tiene la darolutamida con la citocromo P450. Esto se traduce en menores
efectos cuando se combina con otro tipo de medicamentos o en interacción medicamentosa, que fue la amplia respuesta que nos dio el doctor Alcaraz. Sabemos, doctor Alcaraz, que usted fue uno de los investigadores del estudio Aramis. Cuéntenos cómo fue esa experiencia en la vida real en el tratamiento de estos pacientes. En efecto, nosotros fuimos en el hospital investigadores del estudio Aramis, con lo cual tenemos la experiencia clínica de los casos que incluimos en el estudio. El fármaco todavía no lo tenemos en el mercado en España, con lo cual no podemos utilizar la glutamida. Esperamos que probablemente en unos 6 meses sí que tengamos disponibilidad de utilizarlo, con lo cual no hemos tenido la experiencia en práctica diaria. Pero un poco lo que les comentaba, es un fármaco que alguna vez en alguna conferencia internacional he intentado traducir al inglés lo de un fármaco limpio y el clean no funcionaba como traducción. ¿Y a qué me refiero con un fármaco limpio? Pues un fármaco con muy poco efecto secundario. Es un fármaco que sí que es verdad que hay algunos pacientes que pueden producir algo de cansancio, pero realmente son pocos los que pueden aparecer eso. Nuestra experiencia durante el ensayo clínico fue muy buena y apenas se diferenciaba del paciente que manteníamos con deprivación androgénica. En el Hospital Pablo Tobón Uribe también tuvimos la oportunidad de ser uno de los centros en Colombia del estudio Aramis, y por la experiencia que tuvimos sabemos que es un medicamento sumamente seguro y con unos efectos secundarios muy bajos, lo que lo hace muy atractivo a la hora de la escogencia en este tipo de pacientes. Es inevitable que los pacientes en enfermedad de castración resistente progresen, y en enfermedad de castración resistente M0 el paciente va a progresar en algunas ocasiones a enfermedad metastásica. En ese momento debemos definir qué tratamiento sería el subsecuente, y tradicionalmente en el manejo del paciente con enfermedad de castración resistente metastásica lo que hemos hecho es cambiar el mecanismo de acción que veníamos utilizando por uno completamente distinto. Entonces, en este sentido, se nos abre casi que un nuevo escenario, porque eran pacientes que antes no tratábamos hasta que tuviesen las metástasis. Ahora tenemos un escenario donde el paciente ya se trató con unos medicamentos que bloquean el receptor androgénico y ya tenemos que definir cuál sería el tratamiento más adecuado. Esa respuesta aún no la sabemos, pero tenemos algunas luces, inclusive que nos dan los estudios previos. Y una de ellas, paradójicamente, es que podríamos utilizar un mecanismo de acción similar. ¿Quién nos dice esto? En algunos de los estudios nos muestran que utilizar moléculas que bloquean también la vía androgénica podrían ser útiles o efectivas mejor en ese escenario. Abriendo, digamos, ese nuevo escenario donde el paciente ya fue tratado, es interesante porque ahí eventualmente también podríamos utilizar incluso moléculas que las estamos dejando en segundas o terceras líneas en la enfermedad de castración resistente metastásica. Y hablo específicamente del radio 223, es decir, no sería descabellado utilizar radio 223 en aquel paciente que progresó a enfermedad metastásica luego de haberse tratado con antiandrógenos de nueva generación como el primer tratamiento ahora en el escenario castración resistente metastásico. Bueno, ahora estamos asistiendo a cómo algo que venimos sabiendo desde hace muchos años. El tratamiento precoz tiene beneficios, ¿no? Tiene beneficios. Eso lo estamos viendo de una forma machacona, desde los estudios de privación androgénica, del British Council, del NRI, a finales del siglo XX, como el tratamiento hormonal temprano, siempre acaba teniendo un beneficio. Bueno, pues ahora estamos viendo como los fármacos que empezamos a utilizar en CPRCM1 se están desplazando, en este caso lo que hablamos hoy en CPRCM0, pero incluso también en el hormono sensible metastásico. Es decir, que utilizamos las nuevas moléculas que antes eran del M1, las estamos utilizando en el M0 o en el hormono sensible M1. Entonces, eso obviamente tiene una repercusión. ¿Qué sabemos?
¿Qué estamos haciendo? Estamos echándole sentido común, simplemente sentido común. Es decir, si yo utilizo un tratamiento hormonal de glutamina, enzalutamida, lo que quiera, abiraterol, en un estadio precoz eh, y me progresa, ¿por qué me progresa? Me progresa porque seleccionamos clonas resistentes a ese tratamiento hormonal y porque probablemente lo sensato es cambiar el modo de acción de los fármacos que utilizamos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar el modo de acción. Y lo que solemos utilizar pues sería docetaxel, quimioterapia, radio, pero un mecanismo de acción diferente. Eso es lo que hacemos. Y eso viene avalado por datos provenientes de los ensayos clínicos que a la progresión se utilizaban diferentes fármacos y vemos cómo han respondido cualquiera de los ensayos clínicos. Cierto que a la progresión ya no se autorizan los segundos fármacos, sino que es a gusto de cada investigador, ¿no? Bueno, pero sabemos que después del tratamiento hormonal, el tratamiento hormonal no suele funcionar. Después de una progresión a docetaxel, más docetaxel o más cabazitaxel suele funcionar menos. Y que es interesante hacer un cambio de molécula, de mecanismo de acción. Entonces, tratamiento, normalmente a la progresión de un tratamiento hormonal, glutamina. Yo trato con glutamina, un CPRCM0, y me progresa, me hace metástasis. ¿Qué tengo que utilizar? Lo primero que tenía en la cabeza sería docetaxel. Pero sabemos que un 40-50% de los pacientes no son subsidiarios, no tienen suficiente salud como para recibir docetaxel, un tratamiento de CPRCM1, ¿no? Que normalmente pues, son al menos 10 ciclos, si podemos utilizarlos. No suelen ser subsidiarios. Entonces, ese paciente nos quedan muy poquitas alternativas. Y dentro de las alternativas está el radio. El radio que no solamente quedaría destinado para pacientes que no pueden recibir docetaxel, también hay que no quieren recibir docetaxel y que prefieren probar el radio, ¿no? Es una opción. Una vez dicho esto es cómo actuamos. Pero una cosa es cómo actuamos y otra cosa probablemente cómo deberíamos actuar, ¿no? ¿Y cómo deberíamos actuar? Pues deberíamos saber un poquito más de ese tumor y deberíamos hacer genotipados del tumor. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque este año se ha publicado un estudio que es el nacimiento de la medicina de precisión en cáncer de próstata. Por una vez, tenemos un estudio en fase 3 que te dice que en una población determinada, que es el 20% de los CPRC metastásicos, aquellos que tienen mutaciones de genes reparadores de ADN, que responden mejor a un inhibidor de PAR que no a las moléculas convencionales ADI o ENZA. Y fíjense que ya estoy llamando de moléculas convencionales a ADI o ENZA, ¿no? Que ya tiene su mérito. Pues bueno, quiero decir que probablemente tendríamos que ya empezar a hacer nichos de diferentes poblaciones donde sean más eficaces un determinado fármaco o el otro. En el fondo es hacer lo que hacen nuestros colegas en el cáncer de mama, trasladarlo ya de una vez al cáncer de próstata. En definitiva, diríamos, a la progresión cambia el mecanismo de acción, pero si tienes posibilidad, empieza a introducir la medicina de precisión, empieza a buscar el fármaco más adecuado para el tumor en concreto. Y finalmente, doctor Alcaraz, conociendo los efectos secundarios de este tipo de moléculas, ¿considera usted que dentro de la práctica usual deberíamos introducir mediciones de calidad de vida y mediciones de déficit neurológico específicamente? Todo el mundo conoce que yo soy un defensor desde siempre del apoyo multidisciplinario, del tratamiento multidisciplinario, ¿no? Lo era cuando se nos pedía, por favor, a los urólogos de que formáramos parte de ello para incluir al resto de especialistas, médicos oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, sí, porque realmente lo manejábamos todos nosotros, ¿no? Yo siempre fui un gran defensor de que entraran otros especialistas. Creo que nos enriquecen mucho. Y actualmente sigo siendo al revés, un defensor de que no se nos excluya una vez que están dentro.
¿no? Creo que es importante. Dentro de ese equipo multidisciplinario, al menos el nuestro, ocupa un papel muy importante la enfermera de oncología, la enfermera oncológica, uro-oncológica, desde el departamento de urología, en este caso pagada por el departamento de urología, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta enfermera? Pues justamente por lo que usted está comentando, ¿no? Porque no solamente es decidir el tratamiento adecuado, hacerlo, sino hacer el seguimiento de esos pacientes. Y sabemos, antes he dicho y me reitero, que estamos ante 3 drogas maravillosas, ¿no? La glutamina, la INSA, la APA, magníficas, con pocos efectos secundarios, pero dentro de esos efectos secundarios pues pueden estar el deterioro cognitivo o más que deterioro cognitivo muchas veces un aturdimiento o un cambio de personalidad y esto realmente lo puede detectar mucho más fácil la enfermera oncológica que no muchas veces el médico en una visita más apresurada de 15 a 20 minutos. Yo creo que es importante. Y también valorar pues esos efectos adversos más de clase, ¿no? Como puede ser la fatiga, como puede ser si ha tenido el paciente una caída, investigar, porque hay caídas pues, que no tienen mayor importancia, simplemente ha tropezado. Y otras son fatigas por torpeza, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que acabar de afinar y ir un puntito más allá de lo que son pues, los oncólogos médicos, los urólogos, los oncólogos radioterápicos y la enfermera de oncología yo creo que es absolutamente importante en este manejo. Sin duda, necesitamos un manejo muy integral de este tipo de pacientes en la medida que lo permitan los médicos. Quiero agradecer al doctor Alcaraz por esta entrevista y por estas interesantes respuestas. Hasta hace muy poco no teníamos ningún tratamiento efectivo en enfermedad de castración resistente sin metástasis. Ahora tenemos diferentes opciones que nos han mostrado no solo que se aumenta la sobrevida libre de metástasis, sino que esto se traduce en sobrevida global y en un retraso a los síntomas que va a tener el paciente. Y esto es muy importante. Pero también nos abre otra ventana interesante y es, una vez este paciente progrese, ¿qué vamos a utilizar? Y como lo hemos visto a través del tiempo, desde los primeros estudios en enfermedad de castración resistente, y si nos devolvemos a esa época, cada vez vamos utilizando esos medicamentos que utilizábamos en fases más tardías de la enfermedad, las vamos a usar en fases más tempranas. Entonces, una vez estos pacientes progresen, tenemos un nuevo escenario donde vamos a poder utilizar probablemente esas moléculas que utilizamos en forma tardía de una forma más temprana. En otras palabras, cuando el paciente con castración resistencia sin metástasis me progresa a enfermedad metastásica, pudiese utilizar drogas que estamos utilizando en este momento en segundas o terceras líneas. Les agradezco a todos por la compañía y agradecemos nuevamente a Bayer por la invitación y por crearnos este espacio dentro del Congreso Colombiano de Urología.